Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Abraham. Sacrificio de Isaac. Aunque Abraham y Sara eran demasiado viejos para tener hijos, Dios había prometido darles un hijo. Sara nunca había tenido hijos. Ella también se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un niño. Ella sabía que humanamente era imposible a su edad, pero para Dios no hay imposibles. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Habían transcurrido muchos años desde que Dios le había prometido un hijo a Abraham, pero Dios cumple sus promesas. Él no dice sí y después siempre no. Él no cambia de parecer. Sara tuvo un hijo así como Dios les había prometido. Todo lo que Dios dice, lo cumple. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Abraham y Sara lo llamaron Isaac, que quiere decir risa. Dios podía darles a Abraham y a Sara un hijo porque Él es el creador de todas las personas y de todas las cosas. Él les dio vida a mis padres y a los suyos. Él les dio vida a ustedes y a sus hijos. Por ello este mundo y todas las personas que viven en él le pertenecen a Dios. Muchos años pasaron e Isaac creció hasta llegar a ser un hombre joven. Su padre y su madre lo amaban mucho. Abraham creyó que todas las promesas de Dios respecto a la venida del Salvador se cumplirían a través de Isaac y sus descendientes. Un día, Dios le dijo a Abraham que hiciera una cosa muy difícil, que él no esperaba. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: «Abraham». Y él le respondió: «Heme aquí». Y dijo: «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Qué sorpresa debió ser para Abraham. Qué dura prueba. ¿Cuál sería su respuesta? ¿A quién amaba más Abraham? ¿A Dios o a Isaac? Pero ¿qué autoridad tenía Dios para decirle a Abraham que llevara a Isaac y se lo ofreciera en sacrificio? Toda autoridad. Dios creó a Abraham, a Sara e Isaac. Él es dueño de todo. Dios quería probar la fe de Abraham. ¿Había cambiado Dios de idea con respecto a Isaac y sus promesas? ¿Cómo se cumplirían las promesas de Dios a través de Isaac si Abraham lo sacrificaba? ¿Había decidido que el Salvador ya no sería uno de los descendientes de Isaac? Aunque Dios le había dicho a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio, él no dudó ni le preguntó nada. Él sabía que Dios no le daría las promesas y luego cambiaría de idea. Él confió en Dios y creyó que cumpliría todas sus promesas. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Como Abraham creyó y confió en Dios,
Inmediatamente se preparó para ir al sitio a donde Dios le había prometido guiarlo. Abraham creía que aunque él matara a Isaac en obediencia a Dios, él lo resucitaría. Él confiaba que Dios podía hacer esto aunque fuera imposible para el hombre. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros». Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: «Padre mío». Y él le respondió: «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Isaac sabía que ellos iban a hacerle un sacrificio a Dios, pero él no podía entender por qué ellos no habían llevado una oveja para el sacrificio. Abraham no le contó a Isaac lo que Dios le había dicho que hiciera. Y respondió Abraham: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Abraham confió en que Dios proveería un cordero para el sacrificio. Creer en Dios es la cosa más importante que nosotros podemos hacer. El simple hecho de escuchar el mensaje de Dios no nos ayudará. Debemos aceptar las palabras de Dios en nuestro corazón y confiar en Él. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No había escapatoria para Isaac. Él fue amarrado, puesto en el altar, y Abraham había levantado el cuchillo para matarlo. Dios le había ordenado a Abraham ofrecer a Isaac como sacrificio, e Isaac no tenía forma de escapar porque estaba indefenso y amarrado en el altar. Dios le había dicho a Abraham que él tenía que ofrecer a Isaac como sacrificio. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Isaac no podía salvarse de ninguna manera, a no ser que hubiese otro sacrificio aceptable para ofrecerle a Dios. Pero Abraham e Isaac no llevaban otro sacrificio apropiado para Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyó un sacrificio en lugar de Isaac. Abraham no podía proveer el sacrificio. Dios bondadosamente le proveyó un carnero para ofrecerlo en lugar de Isaac. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Abraham llamó al sitio donde Dios le proveyó el carnero: Jehová proveerá, o Jehová Jireh. Dios
proveyó un carnero para que muriera en lugar de Isaac. El carnero fue su sustituto. Dios salvó a Isaac. Abraham creyó que Dios también proveería al Salvador para rescatar a la humanidad del poder de Satanás y del castigo por el pecado. Esta historia continuará. Preguntas. ¿Por qué Dios podía darle a Abraham y a Sara un hijo aunque él tuviera 100 años y ella 90? Pregunta número 2. ¿Por qué Dios podía ordenarle a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio? Pregunta número 3. ¿Creyó Abraham que Dios había cambiado de idea con respecto a Isaac de ser el padre de una gran nación y el antepasado del Salvador? Pregunta número 4. ¿Qué creyó Abraham que Dios haría? Pregunta número 5. Después de que Abraham atara a Isaac en el altar, ¿habría alguna forma de que Isaac se librara de la muerte? Pregunta número 6. ¿Había alguien más que pudiera haber salvado a Isaac de la muerte aparte de Dios? Pregunta número 7. ¿Quién proveyó un sacrificio para que tomara el lugar de Isaac? Pregunta número 8. ¿Por qué Abraham llamó al sitio donde Dios le proveyó el carnero, Jehová proveerá? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.